Estás escuchando una producción de Lowpod. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Alimenta tu Mente, el podcast del CBGP, el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, un centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi nombre es Jorge Molina y nos acompaña, como siempre, Pedro Fernández, técnico de laboratorio aquí en el CBGP. Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Todo Muy bien, todo de vuelta? Perfecto. Sí. ¿Nos puedes contar de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy el tema es las patentes y la propiedad intelectual y un poquito de transferencia. Muy bien, de transferencia de lo que es la investigación a luego la sociedad. Muy importante, claro. Vamos a hablar de este tema con dos invitados. El primero de ellos es Juan Carlos del Pozo, que es subdirector de programas científicos del CBGP y profesor de investigación del INIA. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Luis Rubio, profesor titular de la UPM y jefe del grupo de bioquímica de nitrógeno, que ahora nos contará cuál es el objetivo de su grupo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar, como bien ha dicho Pedro, de patentes y de transferencia. Si os parece, antes, para que os conozcan un poco más los oyentes, pues hablamos porque además también tenéis vosotros patentes y tal, pues podemos conocer un poco más. Si te parece, Luis, como decíamos, explícanos tú como jefe de grupo cuáles son los objetivos de la investigación de tu grupo. El objetivo fundamental es generar cultivos de cereales que sean independientes de fertilización nitrogenada. Esto lo que supondría sería dejar de utilizar ciertos fertilizantes químicos que son caros y producen contaminación ambiental muy seria y están básicamente degradando el planeta en muchos aspectos. Y el acercamiento a la generación de estos cultivos de cereales es conseguir que el propio cereal exprese o haga una proteína que se llama nitrogenasa, y esta proteína nitrogenasa será capaz de utilizar el nitrógeno de la atmósfera como fuente de nitrógeno, de manera que ya no hay que añadir ese fertilizante nitrogenado. Qué interesante. Además, comentábamos antes en la previa que tú tienes dos patentes, ¿verdad? Si quieres comentarnos cuáles son, quieres darnos más información al respecto, adelante. Sí, esto es una investigación a muy largo plazo. Estimo que entre 20 y 30 años es lo que se puede tardar en desarrollar los primeros cultivos de cereales, y todo es exitoso. Y bueno, como es a largo plazo y tiene un mercado importante, actualmente el mercado de fertilizante nitrogenado es aproximadamente 200.000 millones de dólares al año, pues entonces requiere acciones de protección intelectual y de protección industrial. Entonces, bueno, dentro de esta línea de investigación, nosotros vamos patentando hitos que consideramos que son esenciales para llegar al objetivo final, y hasta el momento hemos patentado 2. Qué interesante. Hoy que vamos a hablar de patentes, podemos empezar un poco por lo más básico, ¿no, Pedro? ¿Qué opinas? ¿Por dónde quieres empezar a coger este tema? Pues por saber qué es una patente y para qué sirve, yo creo. Pues empezamos por ahí. ¿Quién quiere ser el valiente que se atreva a responder? Bueno, pues una patente, como dice su nombre, es una protección intelectual e industrial del conocimiento que generamos. ¿Eso para qué sirve? Pues sirve para que esté protegido y tú lo puedas desarrollar y luego poder licenciarlo a una empresa y que la empresa también lo tenga protegido, porque si no está protegido a ninguna empresa le va a interesar. Teníamos aquí, no es lo mismo la propiedad industrial que la propiedad intelectual, ¿verdad? Sí, la propiedad intelectual, como estábamos discutiendo antes Luis y yo, la propiedad intelectual pertenece a los investigadores. En cambio, la propiedad industrial pertenece a las instituciones a las cuales trabajamos. Y ellas son las encargadas de realizar la patente y luego la licencia de esa patente a las empresas. Claro. Otra de las preguntas que se puede surgir es ¿quién puede patentar? Que yo tenga, según tengo entendido, es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede patentar algo. ¿Y qué es patentable, no? Esto ya entiendo que es algo más complejo, ¿no? Sí, Luis. Es mucho más complejo que es patentable.
Patentable son descubrimientos que no estén en el dominio público o que no sean tan sencillamente inferibles por datos que existen ya en el dominio público. Es decir, tiene que ser algo, y que tenga una utilidad determinada. Es decir, yo descubro algo, pero lo que patento es realmente el uso de esa cosa que estoy descubriendo, uno de los usos, ¿vale? Y este uso no puede ser una cosa muy obvia. Yo puedo descubrir cómo se respira, pero no puedo patentar la respiración. O sea, por ejemplo, pero también hay otros usos que se consideran obvios. Pero bueno, esto es las oficinas de patente, después tienen que decidir qué es lo que es obvio y qué es lo que no es obvio. Por ejemplo, si no recuerdo mal, Apple tuvo unos problemas de patentes con sus iPads, porque en un episodio de Star Trek o algo así hace como 30 años había aparecido una pantalla donde tocaban, una especie de pantallita parecida a un iPad donde tocaban y movían algunas cosas. Entonces dijeron que eso ya no era una invención porque ya era de dominio público. Bueno, creo que la ganó Apple al final porque, o sea, hay siempre un... Claro, es un tema... Es complicado. Es complicado, ¿no? Es complicado. Hay patentes que se han aceptado donde, por determinadas oficinas de patentes, por ejemplo, notorio el caso de un intento de patente de la rueda en la oficina australiana, ¿no? Hace unos años. Y esos casos creo que no pasó, pero son siempre temas delicados. Estaba leyendo aquí, en 2021, estaba leyendo el informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM, que decía que a lo largo de 2021 en España se han solicitado 4.420 invenciones nacionales, de las cuales 1.361 son patentes y 3.059 modelos de utilidad. Yo la verdad que pensaba que habría más patentes en España, también desde el desconocimiento, ¿no? También leía que hay una nueva ley desde 2017 que supuso un cambio a un sistema fuerte de protección a las invenciones nacionales, equiparando sus derechos a la protección otorgada por países de nuestro entorno y siendo el mismo compatible con el establecido a escala europea. Antes hablábamos también de cómo se podían fomentar las patentes en España, ¿no? Que es una de las preguntas que teníamos para el final y tal, pero podemos quizás comentarla, porque ¿cómo se puede fomentar que haya más patentes en España? También hablábamos que quizás hay un tema cultural en comparación con otros países, ¿no? Pero nos decíais también que desde las instituciones está, en cierto modo, presionando para que los científicos patenten, pero que no todos los tipos de patentes que se hacen son las mismas, ¿no? Que hay unas que son como más curriculares, ¿no? Nos comentabais, y otras que no. ¿Qué podemos comentar al respecto? Son muchas preguntas, lo siento. Sí que es cierto que a lo mejor el problema viene de parte cultural, que desde los inicios los investigadores nos hemos centrado más en hacer investigación y publicarla, que en pensar que también ese conocimiento se podría patentar y podría dar derechos a una licencia a una empresa, ¿no? Desde hace ya bastantes años yo creo que diferentes ministerios hicieron mucho hincapié en esto y también nos hicieron ver de los beneficios de que pudiéramos patentar nuestras investigaciones. Eso fue hace ya varios años y hubo un boom. De repente muchos investigadores nos lanzamos a patentar muchas cosas que luego no han llegado a ningún sitio y que se llaman ahora patentes curriculares, es decir, tú en tu currículum tienes una patente, pero esa patente se ha quedado ahí muerta, no se ha licenciado una empresa, o sea que ahora mismo realmente lo ideal es poder patentar algo, realmente va a ser útil y licenciarlo una empresa, en ese momento empieza a tener utilidad. ¿Y es complicado el proceso de licenciarlo una empresa o es un proceso sencillo? Quizás también es un tema burocrático por el tema por el que no hay más patentes o no. Eso es que lo hace la institución, no lo hacemos los científicos. Vale. Los científicos podemos tener contactos con empresas, determinadas empresas, pero las instituciones conocen muy bien los portfolios de patentes de sus investigadores y ellos contactan con empresas y lo suelen hacer ellos. Es la institución es la que busca dar salida a esa patente, sí. ¿No? Entonces, uniendo las dos preguntas anteriores, que era lo que es de dominio público y este boom de patentar y las funciones de los investigadores, digamos, de publicar y de dar salida a nuestras investigaciones. Esto está muy unido porque, claro, una vez que uno publica en un journal o presenta en un congreso una investigación, que es nuestro objetivo fundamental, eso ya es de dominio público, ya no se puede patentar. Hasta donde yo sé, solo hay una excepción a esto, que es en el mercado americano, que te dejan patentar como 12 meses después, hasta 12 meses después de haberlo publicado. Pero, por ejemplo, hasta hace pocos años, no sé si sigue igual, las patentes europeas no son así. Si tú presentas los resultados en un congreso o lo has publicado, ya no es patentable.
Entonces, claro, esto hace que los investigadores hayan tenido que cambiar mucho su acercamiento a todo esto, porque nosotros queremos publicar lo antes posible. Y no se te ocurre que no puede, o contar un congreso, y no se te ocurre que cualquier comunicación de este tipo puede haber destruido tu patente o tu posibilidad de patente. ¿Cuánto creéis que está la investigación enfocada más a publicar o más a patentar? Está más enfocada a publicar. A publicar. ¿Y creéis que podría ser interesante tanto para la academia, para los investigadores, como para la sociedad, que se enfocase más a...? Es que yo no creo que todo, es una cosa un poco... que todo sea patentable y que sea necesario patentar todo, porque como ha dicho Carlos, patentar cosas muy, muy, muy alejadas del mercado que después no van a tener salida, pues es un trabajo. Sí. De hecho, ahora las propias instituciones, como ha dicho antes Luis, tú cuando tienes una idea que la quieres patentar, unos resultados, lo primero que hace la institución es un estudio de patentabilidad para ver si ya se ha publicado, no se ha publicado y realmente se puede patentar. Después de incluso, al mismo tiempo, de la institución ve la utilidad de esa patente y te puede decir, mira, esto no va a llegar a ningún sitio, no hacemos una patente, porque se supone gasto de recursos, gasto de dineros y un esfuerzo que para nada. Dedícate a publicarlo. Claro, eso es lo que hablábamos antes también de lo que es patentable, o sea que no cualquier cosa es patentable, sino que evidentemente pues tiene que haber también un estudio previo de ver primero si se puede patentar o no, luego si realmente puede tener una aplicabilidad en el mercado o no, o sea que bueno, claro, es un tema bastante amplio. ¿Con qué quieres que nos metamos ahora, Pedro? No, era porque si creéis que es más atractivo para un investigador enfocarse más a publicar o a patentar o... Como atractivo, yo creo que a cualquier investigador le va a gustar más primero publicar, pero también le puede gustar al final sacar alguna patente porque ve la utilidad de su investigación. También es cierto que nosotros debemos ser conscientes que por nuestro tipo de investigación podemos estar más cercano a lo básico y la publicación que de ver también la posibilidad de también sacar patentes. Por eso tenemos que ser conscientes nosotros. Y respecto al fomento de las patentes en España, ¿creéis que, por ejemplo, sería conveniente incidir más en la época de formación universitaria, en ofrecer más información sobre cómo patentar o algo relacionado? ¿O no lo creéis conveniente? Sí, yo creo que sí, que sería muy conveniente. Y de hecho, mis interacciones con agentes que hacen patentes, para mí los más efectivos, con diferencia, han sido siempre científicos, que básicamente han estudiado e incluso han hecho doctorados en biología molecular, por ejemplo, y después han decidido cambiar a este campo. O sea que yo creo que sí que hay que aumentar esta formación, tanto en grados como sobre todo en máster, vamos. Luego también existen las oficinas de asistencia, ¿no? En vuestro caso, ¿recibisteis apoyo de alguna oficina de asistencia? Entiendo que sí, o no es el caso. En mi caso sí, sobre todo los pasos iniciales se llevan de la mano con la oficina de transferencia. Porque primero, yo por ejemplo en mi caso no tengo ninguna formación en cuanto a patentes, y fue pegarme contra un muro muchas veces, entonces el que alguien te ayude al inicio está muy bien. Claro, porque ¿cuál es la mayor dificultad con la que... Hablemos quizás un poco de vuestra experiencia personal. ¿Cuál fue la mayor dificultad con la que os encontrasteis una vez que quisisteis patentar vuestra patente, vuestro descubrimiento? Sí. En mi caso, demostrar la originalidad de la idea, que no fuera del dominio público. El motivo es que, lo que me dedico es algo que tiene mucha aplicación y se lleva intentando muchos años, 40 o 50 años. Entonces, hay patentes previas que, aunque no tengan una base científica fuerte, hay que demostrar que son muy distintos de lo que uno ha hecho. Entonces, ese es el problema. O sea, no hubo problemas de otro tipo. Porque el proceso, ¿cuánto duró en tu caso? En mi caso, unos 3 años por patente. Es una barbaridad, ¿no? Sí, pero dura más que una publicación. Y claro, estos años, uno va presentando y después va haciendo como no sé si se pueden llamar enmiendas a la patente, pero claro, durante gran parte de ese periodo uno no puede publicar los resultados. Y si es un campo competitivo, puedes tener la patente y quedarte sin la publicación. Es mucho tiempo. Hay que andar mucho tiempo. Sí, ¿no? ¿Y el proceso de la patente, el papeleo, digamos, o ¿cómo es el proceso?
Bueno, ¿Qué pues, fases tienes, aunque sea a grosso modo? Tú tienes tu idea, lo primero es contactar con tu oficina de transferencia, presentársela, ellos deciden si tiene algún viso de ser patentado o no. A partir de ahí, esa información se manda para que hagan un informe de patentabilidad, que bien puede ser a la Oficina Española de Patentes o bien empresas externas. Si el informe es positivo, dicen que se puede patentar, ahí se inicia la redacción de la patente. Y ahí tienes que trabajar el investigador con la persona que tiene que redactar, porque los lenguajes no son exactamente idénticos. Se pueden parecer un poco, pero hay mucho trabajo y es mucho ir y venir en la redacción hasta que queda encajado la parte científica con un texto legal. Y a partir de ahí se envía a la oficina de patentes. Si pasa todos los criterios de la oficina de patentes y te dan el visto bueno, se patenta y a partir de ahí empieza a contar. ¿Cuesta dinero? Sí. Un informe de patentabilidad puede estar, no lo sé, estoy hablando por hablar muchas veces, puede estar alrededor de entre los 200 y los 1.000 euros. En mi caso fue mucho más caro porque nuestras patentes no comenzaron en España. Una fue a la Oficina Europea de Patentes, que tiene un modelo donde, digamos, lo hace básicamente válida en todo el mundo más al general. principio, y después ya uno restringe los países que quiere. Entonces, la primera de nuestras patentes, pues el coste está ya por encima de 20.000 euros. ¿Vale? Wow. Sí. ¿Y eso lo abona la universidad o el centro de investigación? No, la universidad depende de... La universidad abonó parte, pero gran parte lo abonan los proyectos. Los proyectos, también depende del proyecto que uno tenga, puede utilizar dinero de proyecto para patentes o no. Entonces eso es un gran problema. La financiación de las patentes es un gran problema. La otra patente que tenemos es en la oficina americana o estadounidense, y esa también es caro. Solo el informe inicial me costó casi 10.000 euros, solo el informe oficial. Y después están las enmiendas y todas estas cosas, y después hay que mantener la patente. Digamos, todos los años tenemos que pagar unas tasas de mantenimiento. Por ejemplo, la patente europea ahora mismo está activa, estamos hablando de cereales transgénicos. Eso aunque no se licencie. No está todavía licenciado, efectivamente, pero la protección la he mantenido solo en el Reino Unido y en España, que son los dos países en Europa que van a permitir a lo mejor una explotación industrial de esto. No tiene sentido mantener claro. esto en un país que no se vaya a usar. No, en Chipre. Pues si no se va a poder usar en Chipre, pues para qué lo vas a... Claro, entonces... por otro lado, la estadounidense está protegida en Estados Unidos. Entonces, es complicado, sí. Pero es muy interesante, yéndonos a la experiencia personal, ¿no?, que habéis tenido. Además, ahora Juan Carlos, cuando había dicho Luis lo de los 3 años, estás sorprendido, ¿no? Sí, no, en nuestro caso han sido más cortos. En nuestro caso, medio año es lo que hemos tardado en poder tener la patente. ¿Y la diferencia de tiempo se puede deberse a algo en concreto? O... Pues se puede deber a lo mejor lo que ha contado Luis, desde el estudio inicial que hay que hacer para ver si se puede proteger y que no se te escape ningún resquicio para hacer una protección completa, ¿no? En este caso, en mi caso, era una cosa mucho más sencilla, era fácil demostrar que era original, y en 2 de las 4 eran patentes de utilidad, que son 2 cosas distintas, y era mucho más dirigido. Leí aquí más datos del 2021, que España ocupó el puesto 25 del mundo en gasto de innovación y desarrollo, el 1,41% del PIB, pero fue el 11º país con más publicaciones, con más de 105.000, y el 21º en patentes conseguidas. Pedro. Eficiencia, sí. Es que el talento español se valora. O sea, yo creo que, hombre, no solo en el deporte, que hay gente que piensa que solo somos buenos en deporte. No. Pedro, ¿quieres más cosas que quieras comentar? Sí, entonces cuando una persona decide que algo cree que merece la pena patentarlo, tiene que trabajar mucho con otras personas abiertamente. No hay ningún miedo a que esa información o eso... Quiero decir, hay que tener un poco de confianza, ¿no? No confianza, No, hay confidencialidad. Hay acuerdos de confidencialidad firmados. Cuando te pones en contacto con la oficina de patentes, antes de contarles tus ideas y tus cosas, se firman una... No, con la oficina no. La patentes la es oficina externa. Cuando te pones de acuerdo con los asesores que te van a hacer la patente, pero efectivamente son profesionales. Los de tu institución.
Pues lo de la institución no hay ninguna duda, son muy profesionales y no van a y se supone que en su cargo lleva la confidencialidad. Claro, pero también las oficinas con las que ellos trabajan son... Y la escala de una cosa patentable, es decir, alguien que descubra una cosa que diga, pero es que esto es una tontería, puede ser interesante, pero es una cosa muy pequeñita, no es una investigación que haya llevado mucho tiempo, muchos años, o también puede ser útil, o dado el proceso y los costes, si no es una cosa muy grande o que tenga detrás mucho... Depende de las repercusiones. Yo creo que eso al final también, como hemos dicho, el objetivo final es licenciarlo a una empresa. Depende de la repercusión que tenga para la empresa. Si la empresa ve que el potencial de ventas o la repercusión a nivel mundial es alta, les va a interesar. Si no, pues posiblemente no la adquieran. Entonces se quede muerta la patente. Pero volviendo a lo que decías de la confidencialidad, eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, ahora trabajamos mucho en colaboración con la empresa que está aquí en el CBGP, Contradecorp, dentro de la Unidad Conjunta de Investigación. Y toda la gente que entra en mi laboratorio, esté implicada o no en el proyecto, firma un acuerdo de confidencialidad. Claro. ¿Por qué? Porque cuando estamos tomando café o cuando se está en el laboratorio, se habla Claro. de cosas que deben ser confidenciales, con lo cual lo tienes que proteger también. ¿Y ese acuerdo se firma al entrar en el centro? Sí, al entrar en el laboratorio. Según entra, se le da el acuerdo, lo firmamos y ya está protegido. Qué interesante. Claro, es como tú dices, ¿no? Ya no, luego pues en cualquier lado dentro del centro pues se comentan estos temas de investigación, ¿no? ¿Existe algún inconveniente de patentar? Porque hablamos de los beneficios, o también, ¿cuál es la parte negativa, si la hay, de lo que se refiere a patentar? A Luis no sé si le veo convencido de decir algo. Sí, o sea, otra posibilidad de proteger tus invenciones o los usos de tus invenciones es el secreto industrial, que es casi tan bueno o mejor, que depende del caso, que la patente. ¿Y eso en qué consiste? ¿No decírselo a nadie y ya está? ¿O tienen alguna cosa legal también? Efectivamente. Las patentes, por ejemplo, las que tenemos nosotros, están extremadamente bien detalladas. Esto quiere decir que cualquier persona debería ser capaz de reproducir esto, siguiendo la información de la patente. Y puede no respetar la patente. Con el secreto industrial esto no ocurre. Entonces muchas empresas, de hecho, optan por secreto industrial. Claro, echa la ley, echa la trampa. Sí, aunque también corres el riesgo de que si descubren cuál es tu secreto, también lo pierdes porque no lo puedes proteger de ninguna otra manera. El secreto industrial no está protegido en sí, claro. O sea, si alguien... Esto es como la fórmula secreta de Coca-Cola, como alguien la robe... Sí. Espías industriales. Sí, eso también quería... Lo que pasa es un tema... Bueno, pero el espionaje industrial existe, ¿no? Y también entiendo que incluido España, por supuesto, se protegen los países para que esto evitar que esto suceda, ¿no? Pero también las patentes no todas tienen la misma fuerza y la claro, misma no todas son protección. igual O sea, las hay mejor hechas y las hay peor hechas, y hay equipos de abogados muy grandes en empresas grandes que pueden conseguir que un juez diga que tu patente no es válida, y al revés. Sí, o sea, por eso lo que decíamos no es una protección absoluta, esto no es magia. Claro. Lo que decíamos antes en la redacción de la patente, que era importante llevar la parte científica, que la aportamos más los científicos, con la parte legal, que la aportan los abogados o los redactores de patentes, ¿no? Para que, como decía Luis, para que no se queden resquicios, porque si no puedes perder parte de tu invención. O sea, que tiene que ser este trabajo conjunto. Evidentemente los científicos aportan la parte pues científica en sí de la patente, y luego evidentemente tiene que haber un equipo legal que evite, como tú dices, pues dejar abiertas, que haya resquicios, ¿no? Dejar abiertas puertas sobre las que se pueden colar otros para, y esquilmar el potencial que pueda tener la patente o quedarse con parte de ella, ¿no? Por así decirlo. Sí. Es llamativo, ¿no? Porque más allá de lo que pudiera parecer de que tener una patente simplemente firmar un papel y ya está, ¿no? Hablábamos del el coste económico que tiene, también del tiempo, ¿no? Todo que dura todo el proceso, que lo siento por Luis porque ha sido mucho más el tuyo, pero que, y luego eso, ¿no? De cómo es un trabajo conjunto entre ese equipo legal, ese equipo con conocimientos administrativos y la parte científica, ¿no? O sea que esto es algo muy complejo en sí, Pedro. Sí, entonces, aparte de, una vez que se licencia la patente, aparte del beneficio a la institución, a nivel personal o particular, al que ha hecho ese esfuerzo que sí que trabaja para una institución pública en España, ¿no? La mayoría de la investigación se hace a nivel público, entonces trabaja por una investigación para un organismo público, pero también es un esfuerzo un poco extra.
estar detrás de todo ese papeleo, ponerse de acuerdo, hablar el mismo lenguaje de los abogados. ¿Existe algún incentivo? Sí, eso es. Uh-huh. Sí, existe un incentivo para las instituciones. Obviamente, las instituciones se lleva el 50%. Bueno, depende de si es CSIC o es universidades, hay porcentajes distintos. En principio, la institución es el 50%. De ese 50%, en el caso del CSIC, el 30% va hacia los inventores. En la universidad es el otro 50%. Sí. Correcto. Y eso se reparte entre los inventores. O sea, sí que tenemos un incentivo. Es decir, cada vez que la empresa venda algo relacionado con esa patente, parte del dinero, un porcentaje, el que se acuerde, que se haya negociado, llegará tanto a la institución, al laboratorio y a los inventores. ¿Se puede patentar una teoría científica en sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. El otro día, de hecho, en unas jornadas en el CSIC hubo una jornada de transferencia y uno de los ponentes nos dijo que la cantidad de cosas que se pueden patentar. Y era impresionante. Yo no tenía conocimiento de todo lo que se puede llegar a patentar. Impresionante. De hecho, el último ejemplo que nos pusieron fue con el volcán de La Palma. Sí. El Instituto Geominero lo que hacía era tener mapas de calentamiento de la lava. Y desde el CSIC le dijeron, eso se patenta. Dice, eso nunca lo hemos hecho. Dice, no, esto se patenta. Porque esos mapas te van a decir la velocidad, las zonas que se enfrían, la velocidad a la que se enfrían, si se puede construir o no se puede construir. Y eso tiene interés para las empresas. Entonces lo patentaron. Y en principio pues no teníamos conocimiento de que eso se pudiera hacer. Claro, esto nos vuelve a llevar un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Que es necesaria más formación, quizás también más información para que esto se sepa, ¿no? Por eso también puede promover que haya un mayor número de patentes y demás, como decía antes Luis, también en el grado, sobre todo en el máster, ¿no? Veo mucha diferencia entre lo que los científicos pueden considerar interesante, útil, y lo que una empresa puede considerar útil. Claro. Sí. Al final la empresa busca la aplicación en el mercado. O sea, estaría bien que hubiese alguna transferencia al revés, ¿no? Desde el mundo empresarial hacia, bueno, que la hay, ¿no? Habrá foros en los que se pregunta qué necesitan las empresas para a partir de ahí desarrollar investigaciones, pero me sorprende lo de los mapas de la lava, me sorprende muchísimo. Por ejemplo, no se había ocurrido. Sí, no, y me imagino que lo que tú acabas de decir es correcto. Es decir, nosotros tenemos una idea de la investigación, pero claro, la aplicabilidad puede ser mucho más grande. Y tú en principio a lo mejor no lo has considerado, pero puede ser que una empresa sí que la considere. Estás produciendo cosas, estás produciendo datos o investigaciones o resultados que no se te ocurre que pueden ser. Qué interesante. Otra de las preguntas que mucha gente se hace es ¿cuánto puede durar una patente científica? Si no me equivoco suele ser alrededor de 20 años, pero claro, tú antes nos decías, por ejemplo, Luis, que la tenías que ir renovando año a año, ¿verdad? Sí. Entonces, respecto a la duración de las patentes, esa protección, ¿es eterna? ¿Tiene una duración limitada en el tiempo? Que entiendo que sí. ¿Depende de esa duración del tipo de patente que sea? ¿Qué nos podéis comentar al respecto? No lo sé, no soy experto en eso. Me suena que creo que son 20 o 25 años. Yo creo que son 20, sí, también. Creo que son 20. A mí me sonaba 20, pero quizás en Estados Unidos sea 25, no sé. Me suena algo... No soy experto en eso, pero... Claro, y ahí entras en un problema muchas veces, incluso si ya tienes una colaboración con una empresa y puedes decir, perfecto, porque voy a licenciarla, entras en un juego con la empresa, porque a la empresa tampoco le interesa hacer la patente muy, muy, muy rápido, porque a lo mejor no tienes todo el conocimiento para ampliar la protección. Entonces te va pidiendo cada vez más, porque si lo haces muy rápido, luego tienes que documentar con más experimentos muchas cosas y pierdes tiempo de patente. Entonces es un equilibrio un poquito algunas veces delicado. Sí. Pero esta investigación la llevan a cabo personas que necesitan publicar y que necesitan, entonces este es un problema. Muchas empresas piden cuando colabora secreto industrial, básicamente, hasta que la cosa esté ya en un punto que la patente está muy cerca de la explotación. ¿Vale? Claro, para no perder ese tiempo. Claro, y esto muchas veces es incompatible con el funcionamiento de un laboratorio de investigación universitario o del CSIC. Es complicado. Uno mismo se puede poner la zancadilla. Es decir, como has dicho al principio, que no puede ser algo inferible directamente de lo que haya previamente. Si has publicado cosas previas a una patente, claro que te puedes poner uno mismo puede haber publicado cosas que luego te digan no lo puedes patentar. Absolutamente. Porque no es lo mismo, pero es muy parecido a lo que ya había antes. Sí. Claro. Vale. Pues no sé si quieres preguntar algo más, Pedro. Tengo que asimilar todavía muchas cosas. Pero vamos, por mi parte,
yo creo que como una introducción, bueno, más que introducción, un programa sobre qué son las patentes, ¿no? Y más hablando más sobre el mundo de las patentes, de la transferencia y demás. ¿Se te ocurre alguna pregunta? Bueno, por supuesto. A los que nos vayan a escuchar, ¿qué les recomendáis, jóvenes, doctorandos, al respecto? Formación, ánimos, no os metáis en esto. No, yo creo según que surja naturalmente. Si tienen la oportunidad bien en el grado, bien en el máster, de tomar cursos relacionados con la protección intelectual, que lo hagan, aunque luego no lo vayan a utilizar. Pero es bueno saber que lo pueden hacer y luego que también, si tienen ideas brillantes, que se animen. Claro. En este campus, de hecho, hay cursos de transferencia y de innovación y impartidos por personal de la UPM, y son bastante... Que suele merecer la pena. Sí. Yo, de hecho, he ido a alguno también, sin ser los cursos, no, me refiero a los cursos y el proceso. Sí. Vale. Sí, porque te dan una visión muy distinta, pero bueno, pero es el mundo real. Bueno, y si consigues al final una patente y la licencias, te vas a sentir un cierto orgullo, pero dices, al final vale para algo también todas las horas que les hemos puesto. No solamente para tener un artículo más en el currículum, sino hemos logrado llegar al objetivo final, que es transferirlo a la sociedad. Que eso es el mensaje clave, ¿no? Con lo que nos tenemos que quedar, que al final patentar, el objetivo final es transferir conocimiento, un avance a la sociedad, pues para contribuir pues a cualquiera de cualquier campo, ¿no? Pero para hacer la vida más fácil o hacer la vida mejor a los ciudadanos. Pues Juan Carlos del Pozo y Luis Rubio, muchas gracias por habernos acompañado. Os prometemos que os invitamos a otro programa, si queréis, para hablar de fertilizantes. Pero bueno, como una introducción al mundo de las patentes, que es un mundo muy complejo, ¿no? Que, como decíamos, además tiene muchas aristas, porque no es solo una cuestión científica, sino que hay una parte legal, hay una parte administrativa, también una parte económica, ¿no? Y es un mundo muy complejo, pero como introducción me parece que ha sido más que clarificante. No sé tú qué opinas. Pues nada, agradecerles que hayan venido, porque no sé, para nosotros es un privilegio que hayan dedicado su tiempo a... Justo. Y hayan decidido pasar el frío que están pasando ahora mismo, que aquí hace... no sé por qué tenemos complejo de Polo Norte, o sea... Sí, menos mal que solamente nos escuchan y no nos ven. Justo. Porque vamos, si la próxima vez nos traen una manta, no vamos a decir que no, desde luego. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Esperamos que podáis acompañarnos en futuros episodios para hablar de fertilizantes, y os deseamos una buena semana y un feliz día. Muchas gracias a vosotros. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información, visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.